A todos y a todas, siempre hay que decir, a los jueces y a las juezas, los procuradores y las procuradoras, las fiscales y los fiscales. Ahora la rama judicial tiene un 53% de mujeres. Luego no está muy bien decir que los jueces, porque es que hay más jueces, más juezas que jueces y más funcionarias que funcionarios. Entonces, en el chip de este tiempo, esa inclusión es absolutamente necesaria, pero además es el signo de los tiempos. El siglo XXI es el siglo de las mujeres y la lucha por la igualdad de género y contra la discriminación y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. eh, Todo ello, digamos, hace parte de la preocupación. Y quisiera decir, ya, ¿sí? Es que si me lo pones ahí ya no voy a poder hablar ni poder ver el papel. A ver, entonces quisiera decir que esa preocupación es la preocupación de este tiempo, y no por moda, sino porque en alguna medida es el reconocimiento que un derecho penal y un derecho en general hecho a la medida de los hombres, o sea, un derecho machista, ha hecho siempre, invisibilizando a la mujer, cuando no cosificándola, cuando no resumiéndola, cuando no discriminándola. Luego este discurso, que además es, sin duda necesario, hace parte del lenguaje cotidiano. O sea, hablaremos de sentencias, pero también digo del lenguaje. Siempre hay que meter el género y hay que hablar de las juezas y los jueces, las procuradoras y los procuradores, etcétera, porque hay gente que dice que eso es innecesario. No, justamente hay que visibilizarlo, porque no decirlo es todo lo que no quisiéramos. Hemos proferido unas sentencias recientes muy importantes. La Corte Constitucional en ese orden siempre, digamos, pues ha tenido la batuta. Bueno, ese es su oficio también, pero digo, en el tiempo reciente, en las últimas semanas, hemos dado visto bueno al proyecto de ley estatutaria por medio del cual se combate la violencia contra las mujeres en política, hace 15 días. Esta semana hemos aprobado una sentencia sobre discriminación contra una magistrada de una alta corte por parte de sus colegas. ¿Sí? Ya saldrá y la verán. Eh, Recién hace unos meses, hace unos 3 o 4 meses, salió la sentencia eh, em, C-323, la cual obliga a que las cortes, es un proyecto de ley estatutaria que saldrá, que se sancionará en unas semanas muy cortas, donde se establece la necesidad de la paridad en las altas cortes de las mujeres. O sea, uno sabe cómo en una corte, en un consejo de estado de 31 personas hay, creo que 6 mujeres. El año pasado se pensionaron, o sea, terminaron periodo 6 y eligieron 6 hombres. Entonces, esas cosas, digo esto de entrada solo porque escuchaba a John Jairo, a quien conozco ya hace 30 años, y es mi amigo y no nos vemos todos los días, ni siquiera todos los meses, pero siempre en el corazón y siempre en los bonitos recuerdos que la vida nos va generando. Bien, eh, yo no sé cuánto tendré para esto. Hay mucho que hablar. No, pues sí, uno puede hablar toda la mañana, pero la gente se cansa. Así que no hay que abusar. Bueno, eh, quizá con lo último que termine con lo que está diciendo Diego sobre el tema de la captura y el sentido del fallo. Al final, pues hablaremos algo de eso. Pero lo que Jairo me ha convidado a conversar con ustedes es sobre la jurisprudencia penal en materia, la jurisprudencia penal constitucional, si lo pudiéramos decir así, es decir, los temas de relevancia penal que la Corte Constitucional hace. Y simplemente quisiera como hacerles un pequeño paneo de eso, pero al principio quisiera simplemente reflexionar como sobre el telón de fondo esta cuestión tiene. Es decir, las sentencias no son simple y llanamente el fruto no sé, de una intención deliberada de última hora, sino que en realidad generar el pensamiento constitucional responde a un largo trasunto, a un largo trayecto,
que para la materia, es decir, para el derecho penal, sin duda, es trascendental. Es decir, el largo camino de la evolución del derecho penal desde los tiempos antiguos siempre ha estado en la búsqueda de su humanización y racionalización. Si ustedes leen el Código de Hammurabi, verán allí retratado el jus talionis, el ojo por ojo y el diente por diente, que significa sin más que si me has sacado el ojo, te sacaremos el tuyo y cosas parecidas, un poco, digamos, la retribución del mal causado, tanto un malum causati, tanto un malum devolutur, es decir, el mal causado se devuelve con igual cantidad de daño como pena. Y digamos, todo el tiempo que luego, digamos, saltamos muchos siglos ahí hasta un poco la Edad Antigua o casi la Edad Media, para hablar de la Inquisición, Edad Media, Inquisición, y mostrar cómo es un auténtico derecho procesal, todo lo que la Inquisición retrató, que era una actitud absolutamente despiadada para encontrar la verdad a través de unos métodos que pues todos conocemos, las ordalías, los juicios de Dios y todas estas cosas, y que básicamente criminalizaban a las brujas, que eran mujeres, no hay brujos, hay brujas, solo hay brujas. Y en realidad todo está construido como un sistema procesal. Zaffaroni dice que la primera forma de proceso que hubo en la historia era el juicio a las brujas, instituido entonces en aquellos tiempos. Había un crimen, había una parte sustancial, una parte adjetiva, una teoría de la prueba, ¿sí? Y todo ello, digamos, cargado de una gran saña, eh, y es donde empezamos a hablar de que la historia del derecho penal es el largo recorrido por luchar por su humanización y su racionalización. Claro, cuando vamos de visita a una cárcel decimos, vamos en el siglo XVII más o menos, la pena de galeras que se utilizaba entonces por los años 700, más o menos equivale a la forma como se ejecuta la pena en Colombia hoy día. Lo ha dicho un estudioso, ahora se me olvida el nombre, de la Universidad de Girona, que muestra cómo la forma como se ejecuta la pena en Colombia es absolutamente inconstitucional y en esa medida, pues el trabajo de la Corte también, poco infructuoso seguramente que sí, pero está, digamos, como la gota quebrada de la piedra todos los días, poniendo en evidencia que esa no es la forma de ser como la pena tendría que cumplirse. En fin, digo, eh, el derecho penal entonces tiene un largo recorrido de humanización y racionalización. Eh, y si nos ubicamos ya en el ancien régimen, bueno, en el adiós al ancien régimen por los años 800, entonces empezamos a fincar una idea, y es que el derecho penal necesita valladares, necesita contenciones, necesita racionalizar su fuerza. Y empezamos con un discurso que es más o menos conocido de todos, es decir, el derecho penal es el arma más pesada, más potente que tiene una democracia. Luego exige un uso absolutamente mesurado, un uso razonable. No matamos una mosquita a cañonazos, tumbamos la casa. No usamos el derecho penal para cualquier cosa, sino que debemos agotar todos los medios posibles de resolución para llegar allá. Los que han estudiado ustedes aquí posgrados habrán escuchado esta carreta que les estoy diciendo que no, que es un lugar común, pero simplemente digo, hay que reivindicarla y hay que decir todos los días, el discurso sobre los principios, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, es el discurso actual y permanente, y será. Es decir, cuando en el 2004 inauguramos un sistema procesal, algunos decían, qué bueno, ya ese del Roxin y todas esas vainas de la tipicidad y de los elementos subjetivos del tipo subjetivo y el objetivo, y qué sé yo, y el ánimo de defensión, ay, siquiera, ya todo lo negociamos, como si estuviéramos en el supermercado, o bueno, en la plaza del supermercado no negociamos nada, simplemente pagamos. Eh, Pues digamos que en alguna medida la decadencia en el debate se ha dado por justamente reflexionar y pensar en que no es necesario pensar en los principios, sino en soluciones eficientes. O sea, resolvamos esto como toque y resolvámoslo. Un poco de eficientismo y, digamos, los gringos lo resuelven así, nos parece bien, cada sociedad se da su sistema, pero una sociedad, digamos,
una sociedad como la norteamericana, con una ideología calvinista que genera, digamos, una forma de pensar distinto también, la compensación de la culpa, es muy distinto a una sociedad fundamentalmente judeocristiana que trabaja con unos principios distintos. Entonces, no puede ser que nosotros importemos la ley y ya, y digamos, esto se resuelve así. Ni siquiera nos tenemos que olvidar de esos debates tan aburridos de la imputación objetiva, de la relevancia típica de la condición sine qua non y de, qué sé yo, ya se me está olvidando el derecho penal, pero digo, es que hace como 8 años no doy clase de penal, entonces por eso ya se me van olvidando cosas, pero digo, pues no, resulta que cuando renunciamos a hablar de los principios, en lo sustantivo y en lo adjetivo, entonces renunciamos a pensar en los límites que la humanidad ha construido y ha pensado para racionalizar el uso del derecho penal. Y cada discusión de la Corte Constitucional y también de la Corte Suprema seguramente va en esa línea. Lo que estaba diciendo Diego ahora es clave. Es decir, mira, te condenamos, no tienes derechos subrogados, vas para la cárcel. Venga, ahí hay más cosas, porque es que yo todavía soy inocente. Es que todavía soy inocente, ¿o no? Sí, el juez me dijo que me clavaba 30 años, pero todavía soy inocente. Todavía soy inocente. Entonces, si todavía soy inocente, yo quisiera un poquito más de razones. Es que no es así como inicialmente se ha pensado. Luego, vuelvo por la misma, renunciar a hablar de los principios y renunciar a hablar de estas categorías que tienen un contenido protector, pues sin duda significa, sin más, también entregar al eficientismo, al autoritarismo, también a la arbitrariedad, a la inhumanidad, el ejercicio de la pena. Y creo que justamente los que escogimos el derecho penal es porque vemos más allá de los linderos entre los bienes o, de las, o del cobro de las letras y de los pagarés y de los cheques, porque en realidad nos motiva y nos mueve una energía distinta, es la de la persona, la de entender que tratamos y lidiamos con seres humanos y un mundo de agonías y de dilemas, y que tratamos con lo peorcito de la especie humana, ciertamente, pero que aún así todavía son seres humanos y ciudadanos con derechos. Entonces, estas cosas son actuales y son permanentes y son los debates siempre importantes que en la jurisprudencia constitucional se construyen. Luego, eh, desde un tiempo para acá, de un tiempo para acá, estamos hablando así. Ah, pero esto, bueno, yo no voy a hablar 3 horas bueno, con esto tan grande. Bueno, necesitamos un ayudante para manejar esa botella. Eh, Estamos hablando hace un tiempo, por lo menos desde los años 80, sobre la constitucionalización del derecho penal. Digamos, hay mucha lectura sobre eso, pero básicamente es entender que el derecho penal es el primer sismógrafo de la Constitución y que en alguna medida el derecho penal también es el sismógrafo de la democracia. ¿Cómo tratas a tus reos? ¿Cómo tratas a tus personas sometidas al jus puniendi? En gran medida indica qué clase de democracia tienes, ¿sí? O sea, si a una persona la pueden tomar, llevársela a organismos de seguridad o no sabemos quién, dónde está, no podemos preguntar quién es ni en qué condiciones está, lo que está pasando en el vecino país, pues entonces no hay democracia. O sea, el habeas data de 1215 de Juan Sin Tierra, nació para eso, para entender que el pretor podía pedir, traedme el cuerpo, eso significa habeas corpus, traedme el cuerpo, para ver qué está pasando con él. ¿Qué clase de ejercicio de poder se está ejerciendo por él? O sea, eso no es de antier. Sin embargo, aquí en la, en la vecindad se olvida y se pasa por encima de eso. Eh, claro, cuando hemos cooptado también la independencia del juez, entonces para una democracia no hay ninguna clase de futuro. Cuando los jueces tienen miedo a decir sus sentencias, cuando los jueces calculan
lo que van el efecto que van a causar sus sentencias cuando los jueces juzgan con miedo, pero también cuando a los jueces y sus sentencias se les descalifica por el hecho simplemente de ser adversas a un pensamiento, sin atender a las razones de la decisión, entonces también caminamos esos senderos. Estos son tiempos difíciles para los jueces, porque los jueces siempre están en la mitad del huracán, enhiestos y firmes, pero siempre en riesgo. Luego, cuando decía Reyes Echandía, si tienes miedo, entonces renuncia a ser juez, porque un juez con miedo no puede ser un garante de la democracia. Pues eso que decía Reyes hace tanto tiempo sigue siendo lo mismo. Hay que entender que hay una constitución y que esa constitución es el plexo de los derechos y las garantías mínimas que un ciudadano tiene para oponer como carta de triunfo frente al poder. ¿Sí? En todo y también, claro, en el derecho penal. Entonces, hablamos de la constitucionalización del derecho penal para entender que no puede haber una lectura, que no puede haber una lectura de espaldas a la Constitución y que toda interpretación de la ley penal tiene que soportar una interpretación conforme a la Constitución. Si no, tiene que ser expulsada. Y en todo caso, la conclusión que se haga también será inconstitucional si no está sintonizada con esos principios que les estoy diciendo. En ese orden, digamos, con esa dosis personal de constitucionalización del derecho penal que les he dado, simplemente lo que hace es un poco de ponernos en ambiente para hablar de sentencias, eh, eh, haremos como una pequeña evolución de las sentencias penales, de las sentencias de contenido penal que la Corte con mi participación ha proferido. Es decir, por supuesto que ha habido sentencias muy importantes, entre los años 1992 y 2018, 2017. Eh, Me acuerdo ahora, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas del 372 y los 10 salarios mínimos y la agravación de la pena? Esa era la que, una T. Eh, Más o menos decía que cuando, en el Código del 80, que cuando lo hurtado pasaba de 100.000 pesos, se agravaba la pena como en la mitad. Pero, pues sí, en el año 80, 100.000 pesos era un platal, pero en el 90 ya no, y en el 95 menos. Entonces, se estaba generando que, es decir, cualquier cadenita de esas que le regalan a las señoras el día del cumpleaños, o a los señores, pues valía más de 100.000 pesos, luego todo hurto era agravado. Se generaba una desproporción causada por la actualización del valor de la moneda y no porque la intención del legislador eso fuera lo que estaba sintonizado. Es que ahora no me acuerdo bien del número de esa sentencia, pero era sobre el artículo 72 del Código Penal. Entonces, recuerdo esa sentencia que para el tema de bien jurídico, para el tema de la constitucionalización del derecho penal, entre otras, es muy importante. Hay una sentencia también con una demanda mía, la C626 del 96, que también logramos expulsar algunas reglas del ordenamiento jurídico justamente por violar el principio de legalidad, entre otras cosas. Es decir, hay muchísimas sentencias muy importantes, pero pues yo voy a hablar de en las que he tenido participación. Por ejemplo, aquí una sentencia que ya quizá tenga menos importancia, la C042 del 18, que hablaba de la orden de captura y de cómo si la captura era porque la persona estaba condenada, pues no había que hacerle una legalización de la captura, sino que simplemente la persona se ponía a disposición del establecimiento carcelario sin necesidad de ninguna legalización, cuando en realidad la Constitución le decía a usted que toda persona que fuera capturada debía ser puesta ante un juez dentro de las 36 horas. Luego uno decía en qué parte dice la Constitución que si está condenado, entonces no se pone a órdenes del juez. Y claro, surge el problema de que estas personas están ordenadas de tener por cuenta de un juez de conocimiento y no un juez de garantías, y puede suceder que estemos en diciembre, que lo cogieron el 30 de diciembre
y que el juez está de vacaciones colectivas porque era un juez de circuito y entonces le tocará quedarse hasta el 11 de enero a ver qué es lo que va a pasar con él. Entonces, lo que en ese caso la Corte dijo es que evidentemente siempre tendrá que ir donde un juez de garantías, quien deberá ponerlo, si está dentro de las 36 horas, inmediatamente a disposición del juez de conocimiento, y que en todo caso, si el juez de conocimiento estuviera en vacancia, porque Semana Santa, por ejemplo, pues que tendría que hacer todo lo necesario el juez de garantías para controlar el asunto, y pues tendrán que habilitarse las formas administrativas de obtención del expediente, etcétera, porque lo que no puede ser es que un juez, que un ciudadano sea capturado y puesto y simplemente encarcelado sin que siquiera supiera las razones por las cuales esa persona estaría detenida. ¿Perdón? Eh, hay una sentencia, a ver, que es una ponencia mía, la sentencia C-233 del 2021, la inhabilidad para ocupar cargos relacionados con menores de edad por la comisión de delitos sexuales. Alguna disposición nos decía que el artículo 219C del Código Penal, o sea, es un agregado, decía que todas aquellas personas que fueran condenadas por delitos sexuales no podían interactuar o desempeñar oficios o roles donde participaran menores de edad, profesores, maestros, eh, profesores de una academia, eh, eh, no sé, cuidadores, qué sé yo, lo que fuera. Eh, en esa medida se incluía una capitis deminutio perpetua, porque era una pena accesoria perpetua. La pregunta es si eso no infringía, por no ser una pena principal, la Constitución, que proscribe toda limitación de derechos fundamentales perpetua, en todo caso, toda pena perpetua, el 28. Allí, digamos, en esta sentencia y en todas las que vendrán hacia adelante, hay una idea central común. Y que creo que este es el paradigma sobre el cual se construye todo el derecho constitucional posguerra, post Segunda Guerra Mundial, o sea, el constitucionalismo que adviene a 1945. Y en general, todas las constituciones democráticas inauguran su repertorio con ese artículo primero, que es la dignidad humana o la dignidad de la persona. Eso no era tan importante, y siempre en los códigos penales, en general en las discusiones penales, todo arrancaba por la legalidad, en la medida en que la legalidad es, digamos, la coraza que protege la libertad y marca el asunto competencial del legislador y del juez, perdón, del juez y en general de las autoridades que tienen que ver con la limitación de derechos fundamentales por la vía de la pena, para entender que aquello que no está previsto en la ley como punible, pues no podrá generar consecuencias reactivas, el nulo un crimen, que todos tenemos también estudiado e incorporado. Digamos, ese era como el paradigma del derecho penal. Sin embargo, todo lo que advino a 1930 y el ascenso al poder del señor Hitler y todo lo que significó la discusión teórica, jurídica de los años 30 hasta el 45, la legitimación del nazifascismo, la secundarización de ciertas personas, es decir, el despojarles de la condición de personas dignas a los negros, a los homosexuales, a los judíos, a los inmigrantes, a una gran cantidad de personas, que dio a entender entonces que había ciudadanos de primera y de segunda, y que en todo caso los de segunda eran desechables. Cuando alguien le dice a un señor de estos de la calle que es un desechable, lo que está haciendo es reactualizando la idea nazi de la despersonalización, pero hay cosas peores, es decir, cuando hay cierta gente que dice ciertas cosas contra cierta gente, que pretende reinstalar regímenes genocidas, es un delito en Colombia. En el artículo 101 está la apología del genocidio. Por ahí he visto un abogado lleno de armas que dice que hay que matar y no sé qué, no sé cuál, a no sé qué fulanos, y eso se parece mucho a eso. Es decir, no todos los discursos que pueden significar libertad de expresión están protegidos. Hay discursos proscritos, y esa es una asignatura pendiente del derecho penal colombiano, la disertación sobre el odio y la discriminación.
como delito, que en toda parte importa y quizá aquí un poco menos, ¿sí? Esas son asignaturas pendientes. La gente anda todavía haciendo tesis de grado sobre el homicidio y el agravante de la acechanza. Yo creo que hay temas más puntuales hoy día que deberían merecer. Bueno, está con la dignidad humana y les digo, este es el centro de toda la discusión y de toda la construcción. La dignidad de la persona humana en cuanto a superioridad de la expresión de la naturaleza, si lo queremos ver en los términos no judeocristianos. Ahora, Pico de la Mirándola en 1464 decía que el máximo artífice había diseñado y puesto al hombre en el centro de su creación para que inspirara y para que fuera la medida de todas las cosas. Giovanni Pico de la Mirándola, en un libro que se llama de la dignidad del hombre, un libro muy bonito que está por ahí en PDF en el internet, es buscarlo. Y desde allá digo, eso como que se había olvidado, luego Kant por los 800 volvió a hablar de eso, pero también se volvió a archivar, y solo fue la doctrina social cristiana de la Iglesia hasta el 45 que decidió reincorporar el asunto de la dignidad y de la dignidad humana y la centralidad de la persona como el baremo sobre el cual o con el cual ninguna posibilidad de legislación o de actuación es posible. Es decir, la dignidad de la persona humana es como la medida de todas las cosas y de todas las interferencias y el criterio con el cual se mide, es decir, aborto y dignidad humana. A ver, cómo se tocan y cómo interactúan eutanasia y dignidad humana, ayuda al suicidio y dignidad humana, crimen de drogas y dignidad humana. Eh, es decir, ¿qué tanto puede interferir el derecho en actitudes que simplemente ejemplifican la dignidad humana? Masturbación, dignidad humana, suicidio y dignidad humana. Es decir, puedo suicidarme, puedo consumir drogas, puedo ser homosexual, ¿eh? Puedo intentar suicidarme sin consecuencias, puedo decir que mi vida ya no vale y que yo quisiera no vivir más sin que nadie me lo recrimine. Entonces, en todas estas cuestiones, digamos, hay un centro y es la unión de la dignidad con la libertad, con el libre desarrollo de la personalidad y un asunto que es clave y es cómo el derecho puede interferir en aquellos asuntos donde existe una conducta humana interferida y en esa medida el legislador y también el legislador penal seguramente en algunos casos podrá interferir. Yo puedo andar desnudo por mi casa todo el día, por la sala, sin problema. Es que me gusta andar desnudo y me siento libre y me siento bien. Lo que no puedo es correr las cortinas, porque si corro las cortinas, la señora del frente se va a sentir agredida y molesta. Y entonces interferí en la vida de la persona que está al frente y en esa medida el asunto cuenta como posiblemente un delito contra el pudor sexual ajeno y el derecho penal tendría alguna cosa que decir, en tanto que mientras no corro las cortinas yo veré qué hago de ahí para adentro. Lo propio, el consumo de drogas, a quien le gusta, como le gusta el whisky, y en esta zona de por aquí el chicharrón y el chorizo, que son más o menos otra forma de intoxicarse que genera más muertes que los accidentes de tránsito, la arteriosclerosis, en las estadísticas de medicina legal, está muy por esta zona del Viejo Caldas y Antioquia, porque nos gusta mucho el chicharrón y el marrano en todas sus presentaciones, y eso tapa todas las venas, y bueno, pero eso debería estar prohibido, cárcel, porque genera mucha muerte y mucho daño al el sistema de seguridad social en salud. Pues no, ya veremos cómo nos morimos y cómo nos enfermamos, ese es nuestro problema. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un buen chicharrón y un buen porro de marihuana? Pues ninguno, ninguno. Es la libertad lo que está de por medio. Entonces, a veces se nos dificulta entender esas cosas. Tenemos como unos chips que nos han instalado y yo adoro este tiempo que he crecido con mis hijos. Bueno, cuando digo crecidos, porque ellos han crecido más que yo. Eh, cuando que he crecido con ellos, porque han normalizado cosas que nosotros veíamos anormales y que todavía no somos capaces de entender. A mi casa van con mi hijo, con su novia, 2 muchachos que son muy amigos con sus novios, y no pasa nada. ¿Dónde estás? No, en tal parte. ¿Con quién? Con Daniel y el novio y fulano y el novio. Y yo, bueno, listo. Y todavía esa vaina en el chip de uno como que no cuadra. Y bueno, y cuando están cogidos de la mano y se besan y están viendo el partido. Bueno, pues que eso es normal.
Es que no es anormal, es que lo que pasa es que tenemos la cabeza mal hecha para entender la diferencia. Y como no entendemos la diferencia, y aquí que veo un agente de la policía, si el señor tiene muchos piercings y tiene muchos tatuajes, inclusive en la cara, y el peinado, pues bueno, quiero decirles pues que el peinado mío es así, no es que yo me haya hecho esos cortes de ahora raros, ese es el que seleccionan para la requisa. Ese es el que selecciona, lo que llamaba Emilio Sandoval la criminalización primaria. Entonces, hay que empezar a deconstruirnos frente a esas cosas, frente a ciertos chistes, frente a esa discriminación velada de la mujer, en fin. Y yo creo que todos tenemos la gran misión de hacerlo. Yo adoro de verdad ser juez constitucional porque yo ya sin miramientos, me vuelvo un tipo fastidioso, pero cada que hay chistes y cosas discriminatorias en la mesa donde yo estoy, le digo, pues eso no es así, usted está equivocado y muy equivocado. A una hermana, no, es que las mujeres son cosas, y los hombres también, ¿cierto? ¿O qué te parece? ¿Cómo así? No, pues es que también somos complicados, y tenemos un montón de cosas, las mujeres también, pero todos somos complicados, no digas que las mujeres porque sí. Entonces, ese lenguajecito urticante y eso hay que empezar a deconstruirlo, digo, a normalizar ciertas cosas. Bueno, yo estaba hablando yo es que me salgo de todo siempre, de la dignidad de la persona humana y de la necesidad de mantener la idea de que hay un derecho que no está escrito por ahí, que se llama el derecho a la esperanza. El derecho a la esperanza es el que pierden las personas que son condenadas a perpetuidad. Y en general terminan siendo cosificados. Justamente la idea kantiana de dignidad significa que la persona es fin en sí mismo y no un fin para algo. Es decir, la persona no es un medio, no es un objeto, no es un ejemplo, sino un fin en sí mismo como máxima expresión de lo que el cosmos ha generado y ha creado, y en esa medida todo tratamiento tiene que tener en cuenta que estás frente a la máxima expresión de la naturaleza y por lo tanto las mayores cautelas tienen que ser las que tengas al frente. Y luego, cuando tú dices, esta persona tiene que quedarse a perpetuidad en una cárcel, entonces ha dicho, este es un ya bueno para nada, en realidad lo vamos a poner como el ejemplo de lo que no sirve para nada en una sociedad. Cada que alguien se resista como a creer en la regla, le dice, mire, usted quiere ser como esa cosa, porque no es una persona, esa cosa que está tras las rejas, que hemos inocuizado, o sea, hemos convertido en un ser inocuo, porque definitivamente ya todo se perdió y ahí no hay nada más. O en realidad la dignidad humana significa que tiene que haber una esperanza también, porque la condición justamente de ser eso, ser humano, implica una consideración inclusive frente al peor de los delincuentes y frente a ciertas conductas que siempre son aberrantes, digamos la esperanza en el ser humano, en la posibilidad de la vuelta atrás y de la reinvención de sus valores, tiene que ser el discurso que ampare o que justifique una decisión. Luego, en esta sentencia hemos desarrollado, la sentencia les dije era la C-233 del 21, hemos desarrollado, digamos, toda esta argumentación para entender, si sería la C-233, bueno, ya se me olvidó. Eh, eh, bueno, el artículo 219, ¿sí? Hemos desarrollado toda esta argumentación para decir que no puede ser, que no puede haber penas accesorias perpetuas, pero en todo caso, si el legislador dijo que las penas accesorias tenían un límite máximo de 20 años, pues entonces digamos, hay un principio que se llama la garantía de la conservación del derecho. Y es que cuando el juez constitucional puede conservar la regla con algunas lecturas, debe defender también esa postura. Luego, en este caso, lo que dimos no es perpetua, pero puede ser hasta de 20 años, según el juez entienda. O sea, dejamos las cosas un poco reseteadas en lo que íbamos. Eh, Hay a ver, otra sentencia, hay muchas sentencias. ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? A mí siempre yo es que tengo un problema, es que yo escribo las cosas dizque para no salirme, pero fatalmente también he salido. Bueno, las circunstancias de agravación de los delitos de abandono, C093 del 21. Esta sentencia es importante sobre todo porque reivindica el tema de la teoría del delito y de la clasificación de los tipos en principales y subordinados y en cómo no puede crearse un agravante sobre la base de delitos que son autónomos.
poco esa discusión, y uno al final dirá, bueno, ¿y esto como qué tendría que ver con el derecho constitucional? Es un poco de la racionalidad del sistema legislativo. Em, Hay una sentencia muy importante. A ver, ¿esto qué página es? La 8. La eutanasia. Esa sentencia es tremendamente importante. La C-233 del 21. Ustedes saben que en el año 97, con ponencia de Carlos Gaviria, celebramos muchísimo el que la Corte en ese tiempo se hubiera ocupado de la eutanasia y como gran liberal que era Carlos Gaviria, entender que uno le puede poner fin a sus días y que en todo caso hay vidas que ya no valen la pena ser vividas y cosas de esas. Lo primero que quiero decir es que cuando uno es juez constitucional, de lo primero que tiene que despojarse es de sus creencias religiosas. Eh, yo lo digo por mí, claro, por mí, estoy hablando por mí, no por los magistrados de la Corte, porque hay algunos muy religiosos y está muy bien que sean religiosos. Creo que es bueno que haya em, disparidad y divergencia y tal, pero yo lo digo por mí, por mí. O sea, pensar con libertad exige no tener ataduras y sobre todo ataduras religiosas, pero digo, respeto pues profundamente sobre todo a dos colegas míos que son, o tres tal vez, o cuatro tal vez, y que son profundamente religiosos y que estas cosas son difíciles justamente por eso. Pero yo en todo caso creo que el cuento, no, la teoría de que Dios da la vida y la quita, pues eso tiene vigencia y tiene lectura constitucional. Es decir, las religiones todas caen en la Constitución, porque entienden la libertad, y la libertad de opinión y la libertad de creer. O sea, todo el pensamiento religioso está en la Constitución y el pensamiento agnóstico también y el ateo también. Todos cabemos en la Constitución. Los ateos, los agnósticos y los creyentes. Y todos los creyentes. Entre paréntesis, llevamos mucho tiempo y logré conciliar con algunos, eh, eh, como dijéramos, retirar el Cristo de la sala plena de la Corte Constitucional. Lo hicimos con mucha decencia, no hubieron ustedes muchas noticias sobre eso, no hubo despliegue, no hubo votación, no hubo nada. Hubo un acuerdo muy conciliado de que estaba, además, mire, quien lo creyera, la persona más religiosa de la Corte fue la que dio la fórmula y dijo, mire, el Cristo es para adorarlo, el Cristo es para pedirle, el Cristo es para orarle. Y aquí solo genera conflictos. Tremendamente racional. Llevémoslo para un sitio donde todo el que vaya lo adore. Yo, listo, ¿cuándo? Mañana. Bueno, lo hicimos con mucha pompa, llevamos el cardenal primado, hicimos una ceremonia bonita, tal. Bueno, el Cristo está donde le rinden homenaje y tal, y no nos genera problemas. Teníamos tutelas, bueno, ya tenemos hechos superados. ¿Eh? Entonces, digo, estos temas son complejos, no van a creer, y siempre generan profundo problema. Bien, la diferencia, eh, mire, esta corte de Carlos Gaviria es quizá la corte más liberal. Yo creo que nosotros somos más liberales. En el caso de la eutanasia, se exigía fase terminal, ¿sí? Para poder autorizar el procedimiento. Nosotros dijimos que obligar a una persona por no estar en fase terminal, llevar una vida plena de suplicio, sin querer, con total voluntad, con total conciencia, era el patrocinio de un tratamiento indigno, de un tratamiento inhumano, cruel y degradante, ¿sí? Y un irrespeto de la libertad de determinación del individuo. Por lo tanto, lo de la fase terminal salió. La sentencia C-355/2006 del aborto establecía el sistema de indicaciones, tres indicaciones sobre las cuales el aborto era impunible. Cuando desde el año 85 el tribunal alemán había establecido jurisprudencialmente las soluciones del plazo. Aquí se vio como un gran avance la 355 y los penalistas resolvíamos eso sobre bases de culpabilidad, ¿o no? Todos los tres casos están resueltos. O sea, es bueno que la Corte lo haya dicho, pero eso no significó nada como avance, porque eso se resolvía todo sobre la culpabilidad.
avance decir que hay unas soluciones del plazo, ¿sí? O sea, hay unos tiempos en los cuales el aborto se ejerce con libertad. ¿Por qué razones? Pues ya diremos ahora, ¿sí? ¿Es más liberal o no? Bueno, sí. Lo que pasa es que somos menos famosos, pero somos más liberales. Bueno, bueno, hay un tema que es, sin duda es de las sentencias más bonitas. Yo participé ahí, no de ponente, pero estoy ayudando en muchas cosas donde está el tema del derecho a la esperanza y cosas parecidas, que es el de la prisión perpetua. El tema de la prisión perpetua es que tiene, digamos, una adición, porque digamos, si mañana sale la ley 20 de, bueno, la ley no sé qué del año 2024 diciendo que se condena en tales delitos a prisión perpetua a X persona, pues eso no tiene ningún problema. Un judicante nuestro proyecta la inconstitucionalidad de eso. El tema de esto es que esta es una reforma de la Constitución. Y el problema de la reforma de la Constitución es la que centra la discusión. Ustedes saben que el Congreso, en funciones de constituyente derivado, puede reformar la Constitución y que por lo tanto el examen de la Corte Constitucional no se hace sobre bases sustantivas, sino sobre vicios de competencia, no sobre bases materiales. Entonces, el tema es difícil. ¿Por qué? Porque digamos que de los asuntos centrales en una democracia es el del poder de reforma de la Constitución, ahora que hablamos de la constituyente y todas estas cosas, el poder de reforma de la Constitución y todos digamos, el asunto de la rigidez constitucional, de cierta inflexibilidad que deben tener las constituciones para preservar la democracia, flexibilidad que no petrifica la Constitución, que posibilita su reforma de una manera regulada y clara y fuerte. Es decir, eh, la Constitución no se puede reformar de la manera como ordinariamente se hace una ley, por lo que ella comporta. Léanse los últimos artículos de la Constitución de 1821 para que vean cómo en Colombia ese asunto siempre ha sido muy importante, de ponerle algunas talanqueras a la reforma de la Constitución, ya desde allá. Entonces, eh, en el año 2003 surgió o se ideó o sí, digamos, ayer yo rendí una entrevista a un doctorando de la Universidad Pompeu Fabra sobre este tema, porque, digamos, en el derecho constitucional de hoy se habla de una tendencia y es el constitucionalismo abusivo. Poco que de la mano de los tribunales constitucionales se subalterna, asistirá, yo no sé, se hace subalterno al poder legislativo. A propósito del poder de interpretar la Constitución, los tribunales tienden a abusar de su poder, correr los linderos y en esa medida eh, arrogarse competencias. El juez es juez y el legislador es el legislador. Entonces, este es un tema muy difícil, no lo vamos aquí a tocar hoy porque es un tema largo, el asunto de la sustitución de la Constitución. En el 2003, con ocasión, ustedes saben, de la sentencia del doctor Uribe y la segunda reelección, y todo lo de ahí para acá ha venido la Corte ideó una tesis que hoy día está en los manuales contemporáneos de derecho constitucional, se cita el tema de la sustitución de la Constitución y el poder de reforma como un ejemplo paradigmático del nuevo constitucionalismo. Eso es de la Corte Constitucional Colombiana. Y es, el legislador sí que tiene facultad de reformar la Constitución, pero no de sustituirla. Y entonces, cuando hablamos de sustituirla, estamos diciendo que hay unos ejes fundamentales, unos axis, como la columna vertebral, que son intocables, que no pueden variarse porque sí, y que en todo caso son lo que identifican como la Constitución y su democracia, es decir, el modelo del Estado, Estado constitucional de derecho, ¿sí? Y todo lo que comporta el Estado constitucional de derecho, predivisión de poderes, juez independiente, control del poder, frenos y contrapesos, defensa a ultranza de los derechos fundamentales, garantía de los derechos fundamentales, ¿sí? Eh, y en general la democracia como ejercicio de mayoría sin tragar las minorías, entre otras.
Cuando invocamos modelos referendistas y plebiscitarios como ejes de la democracia, estamos pensando en contra de la idea del Estado constitucional de derecho, que tiene unas claves. O sea, échenle una miradita a su manual por ahí de Derecho Constitucional para que veamos la diferencia entre una democracia plebiscitaria y una democracia constitucional. Democracia constitucional versus democracia plebiscitaria. Y verán las diferencias tan absolutamente abismales que hay entre una y otra. Luego, esta teoría, en fin, lo que procura también es interpretar el contexto e interpretar la realidad en la que vivimos. Una cosa es vivir en Oslo y otra cosa es vivir aquí, en Armenia, y lo que ello comporta de cara a la forma como se ejerce el poder, de cómo actúan nuestros representantes populares, de la forma como el Congreso a veces no parece ser el depositario de nuestras voluntades, sino de sus propias voluntades y de sus intereses. En realidad discutimos y nos preguntamos si hay democracia o partidocracia y cosas de esas. ¿Cómo es que se crean los consensos en el Parlamento a golpe de opinión y deliberación? Parece ser, es decir, las últimas tres sentencias. Esta semana se cayó el Código Electoral por falta de deliberación mínima. No estamos hablando de deliberación de calidad ni de deliberación distendida, porque a la Corte no le corresponde decir cuál es la buena deliberación. Debe durar tantos días, tantos minutos, tantas horas, no, es que haya deliberación. ¿Sí? La posibilidad de escucharse y de ser escuchados. Y eso no existió. Entonces, quiero decir es que a veces entonces no hay, no se sienta allí la democracia. Bueno, estoy hablando mucho de esto, pero lo que quiero decir al final es que es un tema de vicio de competencia y que se entendió que la prisión perpetua en cualquier caso traiciona el modelo del Estado constitucional de derecho. Cuando uno ve todas esas cláusulas, uno dice, pues eso es como para que los profesores dicten clase. ¿Y cuál es la capacidad de rendimiento del principio del Estado constitucional de derecho? Entonces, digamos, en la evolución del Estado constitucional de derecho a partir del Estado liberal, adviniendo el Estado social hacia mediados del siglo XIX y luego el Estado democrático, por allá por los 40 más o menos del siglo XX, etcétera, y la forma como acumulativamente se va creando una idea de derechos y en todo caso siempre sobre la base del respeto de la dignidad de la persona y la centralidad de la persona, digo, todo esto tiene un momento y una explicación y una consecuencia y un impacto en los derechos. Entonces, cuando hablamos del Estado social, hablamos de la reacción al Estado liberal, el Estado gendarme, donde el principio de legalidad capitanea el derecho penal bajo la idea de que todo el que comete un delito debe ser castigado y que debe cumplir una pena y ya. Sin embargo, en el Estado social, cuando vemos el problema de la desigualdad y cuando empezamos a notar que todos somos libres y todos somos iguales, pero solo ante la ley, y que en realidad materialmente eso a veces no significa nada, es que nace la idea del Estado social como el generador de las condiciones de dignidad humana y de la creación de condiciones de igualdad, y en todo caso en la necesidad de que el Estado, por medio de sus recursos, gestione la desigualdad para acabarla. Entonces, cuando hablamos, todas esas cosas hay que aterrizarlas si uno es profesor de derecho administrativo, las aterriza en derecho administrativo, en derecho civil y en derecho penal. Entonces, cuando uno aterriza esas cosas en derecho penal, entiende que la pena no puede ser simplemente un ejercicio de gendarmería, pues yo te cuido, cumples 10 años, vas para afuera, sino que si entiendo que hay un comportamiento disconforme con las reglas, lo que debo potenciar es criterios de educación, bajo el criterio del ofrecimiento, no del compelimiento, sino del ofrecimiento, porque estaría respetando la libertad. No puede irse 10 años a la cárcel a sentarse en la mitad del patio y cumplir la pena y no me pueden obligar a hacer nada. En todo caso, ofreciendo educación, valores. ¿Cuántos se han hecho abogados y, no sé, y filósofos en la cárcel? Es decir, ofrecerle las condiciones para una vida futura sin delitos. A eso lo llamamos resocialización. Entonces, cuando hablamos del Estado social, entendemos que el Estado debe ofrecer condiciones para interiorizar valores y principios y que en todo caso a la persona no se le puede cosificar, o sea, poner como un ejemplo de lo que no debe ser. Esto no es inocuizarlo, convertirlo en una nada etérea.
La prisión perpetua tiene la magia de convertir en nada a quien todavía tiene todas las potencias de existencia y de desarrollo. Luego, sobre la base de la sustitución de la Constitución, porque traiciona el modelo del Estado social de derecho y en su versión de resocialización, del carácter resocializador de la pena, pues la Corte expulsó del ordenamiento jurídico la reforma que decía que en los delitos sexuales contra niños era posible imponer una prisión perpetua revisable, que esa es la estafa, prisión perpetua revisable. Lo revisable no le quita lo perpetuo. Esa es la estafa, ¿sí? Si es perpetua, puede ser revisable, pero vuelve para adentro. Con un ítem además, y era que se revisaba a los 25 años, y si a los 25 años usted estaba bien, se había recuperado, entonces lo echaban para afuera. Entonces no era perpetua, porque era revisable. Pero resulta que si me condenaban a 60 años por un homicidio, yo no tenía posibilidad de revisión, tenía que cumplir mis 60 años. O sea, era más perpetua la pena del homicidio que la pena perpetua. O sea, entonces en la ley que desarrolló el acto legislativo dijeron, no, en todo caso no se puede, no sé qué, no sé qué. Claro, porque Jesse Reyes les dijo, oiga, ustedes no han pensado en esto. Entonces acabó una ley chistosísima. Bueno, eh, traiciona pues el modelo de Estado. Esa es a ver, bueno, hay una cosa que se empezó a hablar ahí en esa sentencia C294, creo que es mm, las consecuencias que el estado de cosas inconstitucionales de cárceles tiene. Miren, el control, cuando uno da clase de derecho constitucional, bueno, de constitucional penal, eh, el tema del control constitucional de la ley penal es un tema difícil, sobre todo porque en una sociedad democrática quien tiene la legitimidad para decir qué es delito y cuánta pena es el legislador. Luego, el tribunal tendría que ser absolutamente diferente. Si una sociedad quiere que X conducta sea delito, pues la Corte Constitucional debería respetar esa decisión de su democracia. Entonces, digamos que con el tiempo se afianzó la idea de que el control material de la ley penal le estaba vedado a los tribunales constitucionales. Viendo cómo las cosas han evolucionado, digamos, en la mayor parte del mundo hoy todavía, esa es una idea vigente y una idea muy defendible. Es decir, está vedado el control material. Nosotros, digamos, como en el 2014 y por ahí por esos tiempos, hay algunas sentencias que son control material, pero en general, el 90% de las sentencias de la Corte Constitucional han sido un ejercicio diferente con el legislador. Yo tengo muchas críticas sobre eso y algunas cosas he escrito y dicho porque no estoy en nada de acuerdo. Es decir, la supremacía de la Constitución por la vía de los principios que impactan en el derecho penal tienen que repercutir en la forma del control constitucional. Desde luego, lo que yo digo y ha afirmado es que no toda conducta, por mucho que el legislador quiera que sea delito, puede ser delito. No todo lo que el legislador quiera que sea delito tiene que ser delito, ni cualquier pena, ni cualquier cantidad de pena que el legislador quiera puede ser la cantidad de pena y puede ser delito. Digamos, en esta sentencia se introduce, digamos, la sentencia quizá más importante del estado de cárceles, estado de cosas inconstitucionales de cárceles, la T762 del 15, en el cual se muestra cómo es que funciona nuestra política criminal, cómo es que funciona nuestro derecho penal, cómo es que se reacciona y se acude prima ratio al derecho penal, etcétera, etcétera, y eso impacta en la inflación carcelaria, en el número de personas que las habitan. Eh, es una actitud absolutamente inconstitucional crear un delito todos los días y con penas que resultan impagables, pero además en condiciones de indignidad manifiestas. Y introdujimos como un factor el estado de cosas inconstitucionales de cárceles. O sea, ¿cómo así? Que usted pretende crear penas perpetuas y está bien pues que lo hiciera, pero ¿cuándo se preocupa usted por la dignidad de las personas de las cárceles? Por las condiciones mínimas de dignidad que puedan decir que la ejecución de la pena en Colombia es constitucional, porque está claro que es inconstitucional. ¿Sí? ¿Cuándo va a hacer usted, eh, cuándo se va a poner usted en la tarea seria de hacer que la vida en las cárceles sea vivible? Ahora tenemos una discusión sobre la enfermedad muy grave, incompatible
con la vida en reclusión. Y la discusión es si el muy grave debería permanecer o no, y ya vendrá la sentencia, en breve. Entonces, esta sentencia tiene que ver con el Estado, y la sentencia C-383 del 22, eh, que también introdujo como argumento, a propósito del último de los agravantes del artículo del homicidio agravado, que es el 104, 104, creado a propósito de la prisión perpetua, y cómo esa agravante también fue retirada del ordenamiento jurídico, o no el agravante, sino la cantidad de pena que se agravó, sin ninguna justificación y sin tener en cuenta el estado de cosas inconstitucionales. O sea, le estamos diciendo al legislador, ¿va a crear más delitos? ¿Va a aumentar penas? Hágale, pero me demuestra todo lo que ha hecho para superar el estado de cosas inconstitucionales. Y si no, la Corte se seguirá ocupando de decir, no más derecho penal, o no tanto derecho penal. ¿Por qué? Porque es prima ratio y no última ratio. Bueno, hay más cosas, voy a ir muy rápido porque yo creo que ya usé de ustedes. La sentencia C-422 del 21, yo la cito es porque me hizo un salvamento de voto lo más de bonito, o sea, una derrota fuerte sobre el tema de la imprescriptibilidad de los delitos contra los niños. Y yo pues lo que hago al final es decir que todo eso lo que demuestra es la falta de, 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 mm, pues, de criterio, es decir, hay que aumentar policías, hay que aumentar investigadores, medios científicos para averiguar la verdad. Pues la averiguación de la verdad no se queda supérstite en el tiempo, hasta que, como en las películas esas que vemos en Discovery, un viejito de 96 años que es capturado porque cuando tenía 22 viola a una niña y apareció un residuo de esperma que había dejado no sé qué, y entonces va para la Guandoca. Y yo no sé si han visto esos programas, pues nosotros que tenemos un poco de masoquismo viendo todo eso, eh, pasa. Entonces, eh, así llegaremos los colombianos. Entonces, lo que yo decía es que, eh, bueno, yo no, hay un señor Matthew, ahora se me olvida el nombre, alemán, que dice que la prescripción es importante que exista, porque es una, oigan esta frase tan bonita, porque es una forma de convertir el pasado en historia. Es decir, ¿por qué? Porque aliviana el espíritu de los ciudadanos, les hace más llevadera su vida, les reconcilia con la humanidad. Y en general, si uno sabe que, no sé, la violación de su hija, la muerte de su hijo, no sé qué, no se averiguó en un tiempo razonable, no estar todavía diciendo a los 50 años, ya caerá el asesino, porque esto es imprescriptible. O sea, ¿en qué aliviana el espíritu de ese individuo, de esa persona? Es un poco lo que pretendía hacer el juez Garzón, desenterrando los muertos de la guerra civil. Eso ocurre en el 30. Déjelo, los muertos que mueran, que vivan bien muertos, ¿sí? Y ya, son historia. No revolquemos la historia, dejémosla tranquila. Entonces lo que dice este señor es, dejemos que el pasado se convierta en historia como una forma de alivianar y atemperar el espíritu de las personas. Entonces yo creo en eso y por eso me aparté de esa sentencia, porque creo que no. Bueno, el aborto sí que sí. ¿Ah? La sentencia C-055 del 22 es una sentencia que casi que no nos ponemos de acuerdo, muchísima discusión. Eh, para, pero digamos que los puntos de partida son claves. Es decir, primero, es un delito hecho para castigar mujeres. O sea, los hombres no abortan. Entonces ya ahí tiene una primera sospecha de discriminación. Segundo, es un tipo clasista. Eso es para las migrantes, para las negras, para las campesinas y para las pobres. Las señoras de modo tienen un ginecólogo que las atiende y les hace un lagrado, como un no sé qué, ¿sí? Pero en realidad no un aborto. O sea, en condiciones de asepsia, en condiciones de seguridad, en condiciones clínicamente correctas. La otra señora no, le toca ir desde la abortera, que ir a la galería, que hace no sé qué cosas. O sea, es un, inclusive el tipo es discriminador por eso, porque intersecciona en la desigualdad. Tercero, respeta la autonomía y la libertad de las mujeres. O sea,
Las mujeres no son solo seres que procrean, no, cuando hay esos discursos de la Comisión de Género, mujer, madre, mujer que perpetúa la especie, que joda esa vaina, las mujeres no perpetúan la especie, las que quieren, las que no quieren no la perpetúan, esa es su libertad. Si quiere ser madre, bien, y si no quiere, también, y muy bien, ¿sí? Pero no conviertan a no, es que, ¿cómo es que dicen? Mujeres menstruantes, mujeres menstruantes. ¿Eh? Entonces, hay unas cosas que centralizan en la genitalidad o en la procreación la idea de la mujer. La mujer es mujer porque es mujer en sí misma, ¿sí? Y tiene derechos a decidir sobre su cuerpo, sobre el número de hijos o sobre vivir sin ningún hijo. A, es decir, a cómo ejercer su sexualidad y a saber si quiere o no quiere procrear. Es su libertad. Claro, hay una tensión. Ciertamente el nasciturus tiene también derechos. El nasciturus como una posibilidad. No es una persona el nasciturus. No es una persona. Está dicho en Artavia Murillo y en artículo 90 nuestro y la control constitucional. Porque es que bueno, cuando le puede, no, es que niños no nacidos no hay. Son fetos no nacidos. O sea, es el lenguaje. Entonces, ese es el lenguaje cuando empieza el activismo ese tal, hablar de niños no nacidos, de personas no nacidas. No, 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 no. Son seres sintientes con derechos. Son seres con derechos, el nasciturus, pero no es una persona. No tiene autonomía bueno, es vida humana dependiente, ciertamente. Y en esa medida en que en derecho penal hablamos de vida humana dependiente, el problema del aborto tiene también unas especificaciones en el tipo penal que no vamos a hablar ahora. Entonces, esta es una exaltación de la libertad de la mujer. Este no es un canto al aborto. Si alguien me pregunta si estoy de acuerdo con el aborto, digo que no me gusta el aborto, que me gusta más la libertad de las mujeres. Sí, más fácil, más fácil. Sí, me gusta más. Oiga, y 24 semanas, que eso solo en Holanda y en Inglaterra, creo. No creo que ni en Holanda, creo que en Inglaterra. Pues es que no es porque seamos muy revolucionarios y muy liberales, como estoy diciendo yo aquí, es porque conocemos nuestro sistema de salud. ¿Eh? Yo, a mí me da una pena, pues yo en el cargo de magistrado metiendo tutelas, me da una vergüenza. Entonces yo mando a mi chofer, pues porque yo tengo que mandar al chofer, yo tengo que trabajar, tengo que estudiar. Yo, anda, pues pedirme unas pastas que me dan cada mes. 2 meses pidiéndolas y nada. Cada que iba, no hay, no hay, no hay. Me senté y en media hora hice una tutela y yo no sabía pues que eso funcionaba tan fácil, porque los que estamos adelante del escritorio no sabemos. Eso funcionó muy fácil, se fue por un canal de tutela, no sé qué, por la tarde está el autoadmisorio y a los 3 días están las pastas de mi casa. ¿Sí? Mm, rogando que le den las pastillas. O sea, de eso ni hablar. Entonces, y a mí que me toca lidiar con la T760 todos los días. Entonces, eh, 24 semanas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la señora que se da cuenta a los 3 o 4, bueno, 2 o 3 meses, yo creo, porque hay mujeres que a los 3 meses no han dado cuenta que están embarazadas. Sí, eso ocurre. Y 3 meses son ¿cuántas semanas? 12 semanas, el límite español. Y entonces va a pedir la cita. No, no hay agenda. Oiga, pero y entonces, ¿cuándo va a haber agenda para yo decir que necesito que me practique la IVE? ¿Mm? Entonces digo, pongamos el límite máximo sobre la viabilidad. Es decir, la viabilidad empieza en 24, pues hasta ahí lo ponemos, en el límite máximo. ¿Por qué? Porque como. Y otra cosa, lo pusimos en clave de progresividad. La sentencia tiene una clave de realización progresiva. ¿Qué quiere decir? Pues que el legislador puede regular el aborto y decir que sea a las 10 semanas o a las 6 semanas, como existe en algunas partes. Pero lo que no puede decir es que no hay aborto. ¿Por qué? Porque lo codificamos como un derecho. Acuérdense ustedes, hace un mes el derecho al aborto está por primera vez en una constitución, en la Constitución de Francia, el derecho al aborto como un derecho fundamental. ¿Sí? Aquí no hemos logrado que sea derecho, pues que sea derecho fundamental. He tenido unos problemas cada que redacto alguna cosa de esas y pues ya me trancé
en que hablo simplemente del derecho a la IBI y no le pongo el fundamental para que me firmen los compañeros la ponencia, pero en Pectore tengo una idea distinta. Eh, entonces, el tema del derecho a la IBE en clave de realización progresiva significa, o está redactado, si ustedes leen el resolutivo de esa sentencia 6055, dice, se exhorta al legislador para que regule el aborto por lo menos a partir de las siguientes condiciones mínimas. Eso se llama progresividad. O sea, no puedes decir no al aborto y no puedes regular en contra de ciertas condiciones mínimas que son las que están ahí. ¿Constitucionalismo abusivo? Puede ser, no sé. En todo caso, creo que abusar defendiendo los derechos de las mujeres, pues es un gran placer. ¿Eh? Eh, ¿Qué más digo? No, pues es que tengo muchas páginas. Bueno, voy a decir dos últimas cosas y los dejo. ¿Sí? Porque, la prescripción de la acción penal y el plazo razonable. Esta es una sentencia, eh, nosotros, voy a quitarme este saco, que quitaban el aire acondicionado y está bien que haya que ahorrar energía, pues no está. Eh, hay un tema que ustedes ven regulado en el Código Penal, en el artículo 80 y algo. Digo, ya se me olvidaron los artículos del Código Penal. Eh, pero que básicamente cuenta los plazos de la prescripción de la acción. Entonces dice que después de que se imputa, corre no sé tanto tiempo y que a partir de ahí empieza a correr la mitad, por la mitad del tiempo máximo hasta la sentencia de segunda instancia del tribunal. No, bueno, me estoy ahorrando pues la mitad de los plazos, que ahora no me acuerdo cómo es eso. ¿Sí? Todo caso llega a un momento X en que llega el tribunal y ahí se interrumpe la prescripción. ¿Sí? Y empieza a correr ¿por cuánto? Por 5 años. ¿Sí? Dice, es el 186 tal vez, o 286, no sé, del Código de Procedimiento, que dice, eh, a partir de aquí empezará a correr un término de prescripción sin que el mismo pueda prorrogarse o algo así. Utiliza una frase sentenciosa, ¿sí? Sin que el mismo pueda prorrogarse. A ver si yo encuentro eso por aquí. Yo siempre escribo las conferencias, pues nunca las leo, entonces se me olvidan las cosas importantes. A ver, bueno, en cualquier caso, lo que quiero explicarles es esto, o lo que quiero contarles es esto. Mm, la Corte Suprema, desde el 2007, decía que, que ciertamente corría por 5 años después de la sentencia del tribunal, y que finiquitados esos 5 años, todavía quedaba supérsiste el término que hasta la segunda instancia había quedado corriendo. Es decir, eh, si entre la imputación y la sentencia de segunda instancia, si no se producía la sentencia de segunda instancia, digamos, en 10 años, el asunto la acción prescribía. Pero digamos que la sentencia de segunda instancia vino al 7.º año. Entonces nos quedan en caja 3 años, ¿cierto? Llegó, el tribunal sacó sentencia, corrió los 5 años, que decía la Corte. Espere, que me faltan 3. Pero es que lo encontraste, John, Jairo, el artículo. Estás chateando ahí con alguien. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, entonces lo que pasaba ahí, entonces era que nosotros decíamos, pero es que esta norma dice sin que pueda prorrogarse. Y que usted me diga que tenía 3 años ahorrados, que en realidad eso los ahorró fue la instancia, no la casación. Me van a favorecer. Entonces, esto da lugar a muchas discusiones y bueno, estas son conversaciones más de café, pero yo tengo pues, yo quiero mucho a todos los de la ala penal, pues yo toda la vida trabajé en penal, entonces soy muy amigo de ellos, pero eso ya uno no se podía encontrar con ellos porque entonces ya las discusiones se volvían muy amargas y a lo último yo terminé diciéndole, ve, es que vos crees que el asunto de los derechos fundamentales es un asunto de logística. Sin necesitar 4 magistrados más, decide el Consejo de la Judicatura que te los des.
pero no puedes poner a depender la vigencia de los derechos fundamentales de que tenés muy poquitos empleados, y que se te va a tocar archivar un mundo de cosas. Eso no es un asunto de los derechos fundamentales, que es un poco lo que diré al final también. Entonces, ah, me leí por tres, pero vea que todavía me acuerdo. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice la redacción al final, Juan, John? Sin que pueda ser. O sea, si le pongo tres más es porque fue superior. Entonces, para no pelear mucho con los colegas, les decimos, bueno, aquí hay dos interpretaciones. Una, pro libertate y una contra reo, contra libertad. ¿Sí? Y lo que sí está claro, pues, en todos los manuales de Nacho Lee de Derecho Constitucional, ¿sí? Es que en la duda, la libertad. Indubio pro libertate, indubio pro reo, indubio pro operario. ¿Sí? En la duda, la libertad. Si tenemos dos interpretaciones plausibles, debes preferir la que amplíe el margen, el ejercicio, la vigencia del derecho fundamental. Conclusión, les dijimos, está prescrito su asunto, lo único que les toca es prescribirlo. Y bueno, ellos se ponen muy molestos, muy bravos, porque les corregimos una sentencia del 2007 que venían reiterando. Yo no sé si estará equivocado o no. Lo cierto es que es lo que encontramos que era acorde con una interpretación en clave constitucional. Esa es la sentencia, les dije. Si no la han reparado, echen una mirada que una sentencia chévere, la sentencia que se me perdió. Me pasó la sentencia 664, que es la ayuda al suicidio, pero de esa no voy a hablar. Esta es la, que dije yo, ¿cuál? La 120, SU 126 del 22. Bien, hay otras más y vendrá una nueva en estos días sobre preacuerdos y negociaciones, la SU 479 del 2019, ¿sí? Que es un caso de por aquí de Risaralda y otro del Llano. Eh, esa sentencia es muy importante. A mí me invitaron a dar una conferencia en el Tribunal de Bogotá y yo la titulé algo así como la sentencia SU 479 del 19 y por qué no hay marginales en Lamborghini. O sea, marginalidad es marginalidad. Si usted va en Lamborghini, no es marginal. Entonces, ¿cómo haces para decir que este fulano es marginal? Le reconoce no sé qué rebaja por marginalidad y el hombre anda en Lamborghini. Algo así, pues, más o menos. Para... Y ahora tengo una que está en mi escritorio que saldrá en breve sobre tocamientos furtivos, injuria por vías de hecho y abuso sexual. ¿Sí? No, es que solo le tocó las nalguitas a la muchacha un momentico. Entonces, eso es una injuria por vías de hecho. Y así está negociado, pero además prescrito. Bueno, esa será una discusión chévere que ya verán ustedes, de la que no hablaré, pues por supuesto. Dos últimas y ya, no podemos ir. El recurso de apelación de aforados constitucionales, que también al mediodía me llamó un amigo maestro, ¿verdad que van a discutir? No sé qué, yo le dije, no, ya lo discutimos. ¿Cómo? Bueno. La sentencia C403 del 22. Ustedes saben, aquí cuántos jueces de garantías hay, muchos, ¿cierto? Si usted manda a la cárcel a un fulano de tal por robarse una gallina, ¿el defensor puede apelar o no? Puede apelar, ¿cierto? El seguimiento de base de datos, la no sé qué. Todo eso va a segunda instancia. Pero resulta que los aforados, ciertos aforados, no todos, ciertos aforados, cuando son sometidos al trámite de garantía, lo hace un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, porque así dice la ley 906. Cuando usted va al 32, usted entiende que las garantías de Municipal las hace el circuito, resuelto. Pero cuando va al, bueno, no sé, 30 y algo, mira las competencias de la Corte, dice la Corte conoce el recurso de casación, de la acción de revisión, de la no sé qué, y en ninguna parte dice de la apelación de las garantías. En ninguna parte. Ergo, no hay garantías para el aforado que mandan a la picota de cuenta de un magistrado de Bogotá. ¿Sí? Porque la Corte Suprema desde el 2004 sostiene
que dado que no les asignaron esa competencia, pues entonces la garantía no existe. Entonces yo sí les decía en sala plena, muy simpático, pues que el robagallinas tiene apelación y todas las garantías, y un señor de estos, que es importante que lo aforamos para proteger la función y no al fulano, a la hora de la discusión sobre las garantías, no tiene garantías. No tiene garantía. ¿Por qué? Porque hay una omisión legislativa, es decir, le corresponde a la sala de declaración penal o a la sala de instrucción o a la sala de primera instancia conocer de la apelación de las garantías que un magistrado del Tribunal de Bogotá conozca. Faltó ese pedacito. Eso se llama omisión legislativa relativa con impacto en un derecho fundamental, con referencia a una norma específica. No hay razón suficiente de la omisión. Todo lo que ustedes conocen del test de la omisión legislativa relativa, ergo, los aforados hoy día tienen recurso de apelación en el trámite de garantías. Yo le decía a mis amigos, pues, vea, ustedes tienen iniciativa legislativa, metan un proyecto de ley que diga, no habrá garantías, no habrá apelación en el trámite de garantías, lo pueden decir, para hacer más dúctil la instrucción, hasta la acusación, decir, no hay apelación, todo el mundo, pero si le das a unos, le tienes que dar a todos. O si no, ¿qué pasó pues con la doble conformidad? Pues es eso mismo, ¿sí? Bien. Bueno, aquí sigue doble conformidad, que eso ya ustedes lo saben muy bien, entonces no. Desaparición forzada, no. Delitos contra los recursos naturales y temas de tipicidad, pues tampoco lo leo. Eh, Tiempo máximo de duración de medidas seguramente en justicia y paz, Mancuso, no lo leo. Recurso de apelación y garantías para aforados. Y me faltó de la que habló Diego. Mm, Pues creo que se me quedó por ahí en el tintero. Bueno, yo creo que quedó muy bien explicada por Diego. Que no tengo el número de la sentencia por medio de la cual se dice que, anunciado el sentido del fallo, de todas maneras es necesaria una carga de argumentación que demuestre, o sea, que no se haga sobre la base de lugares comunes. No, es que no tiene derecho a subrogados, ¿sí? Pues es que si estaba en libertad, era claro desde el principio que si lo condenaban, no tenía derechos subrogados. Claro, la presunción de inocencia se ha debilitado más. Cuando hay una sentencia, la presunción de inocencia está en riesgo de desaparecer, pero todavía existe. Pero lo que dijimos en la sentencia, o sea, leímos las tres líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema, contradictorias, entre ellas algunas, sí, o casi todas. Hay por lo menos tres formas de resolver el asunto en la Corte Suprema, y obviamente eso impacta en los derechos fundamentales. Entonces, cuando un tribunal como la Corte Constitucional es un tribunal de cierre en materia de derechos fundamentales, pues le corresponde decir la última palabra sobre el sentido, del contenido y el alcance de los derechos fundamentales. Eh, Obviamente con todos los respetos que hay sobre las jurisdicciones de cierre, en lo disciplinario, en lo contencioso administrativo y en lo ordinario, eso está claro. Lo cierto es que en una democracia constitucional, el tema de la última palabra, que es chocante y es fastidioso y, digamos, en la dogmática constitucional no gusta mucho, pues hay que dejarlo como en stand-by, un poquito cubierto de polvo, para no hablar del derecho de la última palabra. Pero en todo caso, los conflictos tienen que tener una voz de cierre y una voz final, y en todo caso una voz que interprete la Constitución de cara al caso concreto. Eh, La Corte Constitucional se ha equivocado toda su vida, ha dicho muchas cosas que no son, se equivoca hoy día, se equivocará todos los días.
pero yo digo que en el balance siempre nos va bien, en el balance de la defensa de los derechos fundamentales siempre nos va bien a la Corte. Y en este caso digo que había una gran incertidumbre sobre ese punto, pues lo que la Corte dijo es, mire, si en el anuncio del sentido del fallo o de la sentencia escrita la persona está en libertad y no se dice nada, pues puede seguir en libertad, pues porque no pasó nada. Pero cuando se decide encarcelar con el sentido del fallo o con el fallo de primera instancia a la persona que está en libertad, existe una carga de argumentación necesaria, suficiente y pesada que diga por qué, estando esa persona en libertad, y claro, a propósito digamos, de la puesta en cuestión dura de la presunción de inocencia, esa persona debería ir a la cárcel por las siguientes razones. Obviamente no cualquier razón. Esto pues Ferrajoli y la forma como se construyen los argumentos en el derecho penal, pues es lo que está al día. Entre paréntesis, Ferrajoli no logré que viniera a Manizales por temas de salud. No le permite a su cardiólogo venir a más de 1.400 metros. Nos acompañará virtualmente. Su hijo Carlos, que también es profesor en la Sapienza, vendrá perfecto Andrés Ibáñez, que sin duda es el juez perfecto. No en vano se llama perfecto Andrés. ¿Sí? Es un ser humano descomunal, de los seres humanos más espectaculares que uno puede conocer en la vida, un científico poderoso que ha traducido el 99% de la obra de Ferrajoli al castellano, que sigue trabajando a sus casi 80 años traduciendo, acaba de traducir un libro sobre casación y valoración de la prueba, algo así, que se lo publicaban en Perú. Ah, perfecto es perfecto. Y vendrá Miren Chucorcoy, pues para los que tienen pues afinidad penal, vendrá el profesor Bailós, que trabaja Derecho Penal del Trabajo. En general él es laboralista, pero también trabaja esos temas. Alejandro Sainz de la Pompeu, del Departamento de Derecho Constitucional. Eh, bueno, Sabrina Ragone, Flavia Piovesan, 18 académicos internacionales y no sé cuántos nacionales para el encuentro 19 de la Corte Constitucional 26 y 27 de septiembre en Manizales. En un solo día se inscribieron 200 y eso lo hicimos hace como 8 o 10 días. O sea, que los cupos se agotan. Aquí, por favor, porque está el aforo como en 800 personas. Y si de pronto corren, si quisieran ir, lo tendrían que hacer casi ya para que alcancen cupo. Esos cupos se acaban muy rápido. Eh, y se vende solo. O sea, vamos a hacer un súper. Y todo gira alrededor del grantismo y los derechos de la mujer, del grantismo y los derechos laborales, del grantismo y los derechos del ambiente. Bueno, en fin. Bueno, estaba en que entonces hay que argumentar suficientemente como una forma de respetar la garantía, el por qué esa persona tendría que ir a la cárcel, no obstante estar su presunción de inocencia vigente y venir en libertad hasta ese momento. Vamos, con eso un poco conciliamos. Diego está de acuerdo con eso, creo que era su postura, ¿sí? Bueno, Diego era defensor, entonces seguramente también le pesa en su espíritu de juez todavía el alma de defensor. En fin, esas cosas. Lo que quiero decirles finalmente es que pues la Constitución permea y atraviesa todo el sistema jurídico. No hay posibilidad de hablar de derecho laboral, de derecho fiscal, y por supuesto derecho penal sin Constitución. La Corte, digamos, tiene un trabajo distendido, prolijo. eh, yo puedo decir que en 7 años que estoy cumpliendo no he descansado ni un día, ni un domingo, ni un sábado. No hay descanso, pero se divierte uno mucho. La gente dirá, este tipo de masoquista. No es verdad que no se divierte mucho, pero es un trabajo duro, pero al final del día siempre es un trabajo muy satisfactorio. Yo le digo a mi mujer, oye, es que acostarse uno por la noche sin cargar en los hombros con el fardo de la pena, como me tocó por 30 años, eso significa algo en el espíritu de una persona. Lo cual no quiere decir que los penalistas estamos condenados, eso sí, a pena perpetua, y yo volveré al derecho penal seguramente como parte de la pena perpetua que arrastro de gustarme eso, pero en cualquier caso digo, este es un trabajo muy importante, muy significativo, que hacemos con mucho juicio y con toda la seguridad de que nos equivocamos mucho, pero que siempre quisiéramos acertar y defender.
No quisiéramos entrar en controversia nunca con las Cortes ni con el Consejo de Estado, pero pues todos los días nos pasa. Y pues nos hemos ido acomodando en el sistema jurídico a eso. El tal choque de trenes no existe, los magistrados han entendido que todos entendemos que hay una competencia que no se ejerce simplemente por fastidio, sino que al final, pues en las cuentas, quizá las ecuaciones nos den a favor, puede que no a veces, pero en fin. La Corte Constitucional tiene el 76% de la opinión favorable en el panel de opinión, que es el panel de los opinadores con criterio, pues más allá de la persona de la calle que la abordan para entrevistarla, o sea, de los empresarios, de la gente de academia, de no sé qué, después del Banco de la República en la última encuesta. O sea, estamos muy bien, para la justicia eso es muy importante, y la acción de tutela, que es la de ustedes y la de todos los jueces, tiene un margen de aceptación y de defensa por los ciudadanos del 87%. O sea, que hacia los jueces no nos quieran, a la tutela si la quieren. Y la tutela la hacemos los jueces, o sea que en el fondo sí nos quieren. No, 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 así nos digan tantas cosas feas todos los días, trabajamos para eso. Bueno, pues le agradezco mucho, hay muchas cosas más por hablar, pero este, digo, es un trabajo distendido, diario, que queremos hacer con fortuna. Muchas gracias.